Bienvenido a otro Author Wisdom Podcast, hoy con Nacho Caballero Botica. Él es un coach, es autor de varios libros, también es un stand-up comedian y pues él hiciste varias cosas interesantes. Tuve varias empresas, entonces vamos a hablar de eso. Es un speaker, es un storyteller también. Entonces creo que vamos a tener mucho placer hoy en este podcast. Este podcast le trae el sponsor podbuyer.com, que es mi empresa, una agencia de podcasting. Si quieren empezar, escalar o estar invitado a un podcast, los podcasts están perfectos para aprender, para hacer networking con personas que normalmente no podrías hablar con y hacerlo de manera grande, como este podcast. Finalmente, tener leads y clientes. Los podcasts son geniales. Podbuyer.com para eso. Nacho, bienvenido al pod. ¿Me puedes decir un poco más sobre ti y lo que te interesa esos días? Bueno, Charles, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Y bueno, yo encantado de ayudar a la gente a mejorar sus negocios haciendo algo que todos sabemos hacer, que es contar historias. Sabemos contar historias y nos gusta que nos cuenten historias y podemos utilizar la estructura de las historias que tanto nos gustan porque son algo innato en el ser humano, lo podemos utilizar para hacer mejorar los resultados de nuestra empresa. Yo creo que es la mayor aportación que en este momento el storytelling puede hacer por tu audiencia, en este caso por la audiencia en general. Estoy de acuerdo, solo que muchas personas, uno, no tienen historias. ¿Por qué? Porque creo que son personas aburridas, punto, no vivieron muchas cosas en su vida, no se encanta el riesgo. Entonces, ¿cómo le pueden hacer estas personas para crear historias de la nada? Mira, te lo voy a dividir en dos partes. En la vida personal, Charles, todos tenemos una llamada pendiente que hacer a alguien con el que estamos enfadados. Todos tenemos un viaje pendiente, todos tenemos una persona, un padre o una madre al que no hacemos el suficiente caso. Todos tenemos a lo mejor un viejo profesor con el que nos gustaría hablar y darle las gracias porque nos cambió la vida. Eso en la vida personal, todos tenemos eso. Creo que todos tenemos la versión cómoda y la versión complicada en muchos ámbitos de la vida. Y la gente normalmente elige la cómoda. Pero mira, hoy hablaba con mi mujer, que es una de las personas que más me aporta en esta vida, es como tener un CEO en casa. Em, Hay personas que protagonizan grandes hazañas, hay personas que las cuentan en un libro o en una película y hay personas que las ven o las leen. Todos tenemos la oportunidad de escalar en esa escalera de tres escalones, ¿no? Entonces creo que sí, que realmente la gente, a mí me lo ha dicho mucha gente, Charles, dicen, bueno, es que yo cuando me pongo a hablar, cuando me suelto, cuando a lo mejor he bebido algo, pero todos tenemos historias para contar. Sí, eso en el ámbito personal. En el profesional, si quieres hablamos de ello, el protagonista de tu emprendimiento no eres tú, es tu cliente. Y te tienes que fijar en su problema y tú como guía le ayudas a resolverlo. Ahí no te Mm. tienes que inventar ninguna historia. Tienes que detectar cuál es el problema de tu cliente y convertirle en el protagonista de todos tus textos, de tu página web y de toda tu comunicación. ¿Y cómo hago eso? Preguntando las buenas preguntas y putting the pieces together. Sí, bueno, últimamente estoy leyendo mucho sobre no hay que crear una necesidad a nadie, sino que hay que detectar una que ya existe y canalizarla. Es decir, tu cliente quiere algo, pero tiene un problema para conseguirlo. Si solo quiere algo, no es negocio. Tiene que tener un problema serio para conseguirlo. Entonces necesita un guía, que eres tú, el especialista en lo que sea, el que sabe lo que hay que hacer, que le vas a demostrar empatía por un lado, sé cómo te sientes, y autoridad.
he trabajado con estos clientes, con estas empresas, ¿vale? Y ofrecerle un plan sencillo. Charles, tiene que ser fácil trabajar contigo. 1, 2 y 3. Luego podemos profundizar, pero al principio en una página web, 1 paso, 2 pasos, 3 pasos para trabajar contigo, hacerle una llamada a la acción, un CTA. ¿Y qué pasa si me contratas? ¿Qué pasa si no me contratas? Y con ese esquema bien trabajado, puedes construir todo el marketing, la comunicación y las ventas de tu negocio. A veces es difícil también de preguntar a un cliente, decirle, compárteme tu historia, porque ellos se encantan su privacidad y son medios tímidos. ¿Cómo le hago en este caso para realmente sacar el bueno de su historia? Mira, ahí tú te tienes que esforzar en detectar el problema. Con el problema empieza todo. Todos estamos de acuerdo que cuando, por ejemplo, la serie Perdidos, Lost en inglés, arranca con el problema. Jack abre el ojo y a los 2 minutos vemos que está en una isla que se ha estrellado de un avión. El problema es lo más importante en un negocio, el problema del cliente. Tú no le tienes que preguntar al cliente. Tu obligación es investigar ese problema, cómo lo vive el cliente. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Hoy en día es muy sencillo. Reseñas en Amazon sobre libros que aborden ese problema. Comentarios en YouTube sobre vídeos que aborden ese problema. La gente ahí habla sobre ese problema y habla con el vocabulario de ese problema. Tú tienes que investigar eso. Si hablamos de libertad financiera, hay 80.000 libros de libertad financiera en Amazon. Las reseñas hablan de lo bueno, de lo malo, de lo que inquieta a la gente, de lo que echa de menos, de lo que no le ha gustado. Ahí tienes la historia. Ahí tienes los puntos de dolor. ¿Sabes? ¿Cómo se siente la persona? Entonces, claro que puedes investigar eso sin hablar con el cliente. Es el cliente cuando llega a tu página web, por ejemplo, la primera frase tiene que ser para él. Y el 90% de tu comunicación tiene que ser para él. Y el problema, Charles, uno de los problemas principales, es que hay demasiadas empresas que se piensan que son los héroes de la historia. Son los guías, tenemos que ser los guías. Tenemos que ser Gandalf o Obi-Wan Kenobi. Sí, o como Sam en Lord of the Rings, un Sí, acompañante. Y las historias yo la usas bastante. Creo que no valores tanto la privacidad yo. Eso me ayuda mucho, mi transparencia, contar sobre mi background. Es mucha inspiración también en esos podcasts. am, a mostrar vulnerabilidad para que el guest también pueda mostrar esta vulnerabilidad, que es una palabra complicada para mi cerebro. Y creo que genera mucha conexión las historias, porque uno regresos en tu pasado es algo familiar y puedes fluir con estas emociones. Creo que las historias empezaron mucho tiempo antes, 10 de miles de años antes, cuando íbamos a cazar y regresamos con el animal al fuego y estábamos comiendo y hablando y contándonos historias. Creo que también las historias fueron la manera que los humanos pudieron evolve tan rápido. Creo que es así que comunica un cerebro con el otro. Es como piezas de puzzle uy, de uno al perdona. otro. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Perdóname. Pues no hay problemas. Ahora, Si no hablan, la gente no te van a ver. Entonces, ahora, ya está. Perdón, pero perdón. el punto es que las historias hacen
el mundo mover en estos años. ¿Tú crees que una inteligencia artificial puede ser igual de bueno que un humano para contar una historia? Puede ser, yo creo que es una muy buena pregunta. Bueno, has dicho muchas cosas, Charles, y muy interesantes. La primera es que mm, hay un ejercicio en psicología, mi mujer es psicóloga, hay un ejercicio en psicología que es escribir la línea de la vida. Antes me decías que hay gente que no tiene buenas historias. Cuando la gente hace ese ejercicio, yo he hecho ese ejercicio en psicología, y se obliga a recordar los grandes hitos de su vida, se da cuenta de que hay momentos que no solamente que fueron interesantes de contar, sino que, como pasa en la película de la que ganó el Oscar, Toda la vez en todas partes, quizá fueron un punto de bifurcación de su trayectoria vital, ¿no? Pues esa persona con la que no se casaron, esa universidad a la que no fueron, ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando la gente hace la historia de la vida, por supuesto, yo tengo 7 libros, en los 7 hablo de mi vida, lo que pasa que cada vez más intento aportar a los demás, pero el primero de ellos, que habla de mi vida, fue totalmente terapéutico. Hice una charla en el campus de Google, aquí en Madrid, en España, y fue una catarsis hacer esa charla. Y luego lo convertí en libro. Entonces, ese ejercicio es brutal porque te prepara para hablar en público, para saber quién eres, para tener una autoestima más elevada, para tener más seguridad frente bueno, pues a las relaciones, con menos timidez quizá, ¿no? Estar más seguro de ti mismo. Y una inteligencia artificial, yo creo que las inteligencias artificiales van a terminar con el trabajo de la gente mediocre y van a hacer extraordinario o mucho más potente el trabajo de la gente buena en su trabajo. Creo que una inteligencia artificial te puede generar una historia divertida. Acaba con el folio en blanco, Charles. La IA ha terminado con el folio en blanco. Se acabó. Yo este verano he hecho un cortometraje con mis hijos y cogí la idea y se lo puse a ChatGPT y me esbozó las escenas. Yo le metí la idea en un párrafo de 8 líneas y me esbozó las escenas en formato de grabación, ¿vale? Creo que una inteligencia artificial puede hacer una remezcla, un mix de algo que ya existe. Y ese mix puede llegar a ser muy bueno, sobre todo si está bien dirigido por un ser humano que sepa lo que quiere. Pero el estado de flow de cuando tú estás escribiendo, yo escucho a un pianista que se llama Jacobs Piano para escribir mis libros, que es maravilloso, te lo recomiendo mucho, y entro en flow. Uno de los libros lo escribí aquí en plena pandemia del COVID, cuando nos encerraron en casa, y lo escribí en ese mes y medio o 2 que estuvimos en casa. Y aquello fue como una situación que una inteligencia artificial creo que no puede imitar. Entonces, a ciertos niveles, las inteligencias artificiales pueden contar buenas historias o historias aceptables, pero las grandes historias siempre van a juntar elementos que no se han juntado nunca. Y sobre las otras cosas, ¿tú estás de acuerdo que las historias no hicieron crecer como humanos, como la raza humana nos llevaron hoy? Y si los IAs pueden inventar historias mejores y comunicarlas más que humanos, sin vivir estas historias, ¿eso podría romper la fábrica de la sociedad, en tu opinión? No, yo no creo que llegue a tanto. Yo no creo que llegue a tanto. Lo que pasa que hay gente que está, yo creo que, por ejemplo, todo el mundo de las redes sociales, esto lo cuenta muy bien Jaron Lanier, que es autor de 3 razones, bueno, de varios libros sobre temas de tecnología, pero uno era 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato, ¿no? Y habla de incordio.
Creo que hay mucha gente que está muy sola y en un momento dado puede preferir, como en la película Her de Joaquín Phoenix, puede preferir la compañía de una inteligencia artificial frente a una inteligencia humana. Yo creo que o sea, yo creo que el tema o sea, es algo innato en nosotros, Charles. Es inevitable que cuando nos cuentan una historia o cuando un capítulo de una serie favorita acaba en alto, en un momento emocionante, no podemos evitar ver el siguiente. Eso está pensado así. Entonces, una línea de asunto de un email eh, tiene que ser algo que llame la atención, ¿sabes? Yo, por ejemplo, hoy he escrito un email que ponía: "El problema es que es gratis. El problema es que es gratis. ¿Qué pretendo con eso?". Pues eso, oye, ¿cómo qué problema si es gratis? No sé si me explico. Pero yo creo, soy mucho más optimista, creo que la inteligencia artificial va a multiplicar por 10 la capacidad para generar contenido. Y yo lo estoy viviendo hoy en día. Yo me pongo a hablar con ChatGPT y le pido cosas y me facilita trabajo y creando mis propios prompts que me facilitan el día a día y me permiten, eh, por ejemplo, hacer que mi contenido hable como, por ejemplo, habla un cliente mío. Me ayuda mucho en eso. No creo que vayan a terminar con las historias, las inteligencias artificiales. Es algo que tenemos programado y cuando tú y yo ya no estemos aquí, en este planeta, en realidad somos un suspiro o sea, somos una gota en el océano. Esto es una evolución de miles de años y nosotros no lo vamos a modificar en 100 Mi años. punto no es que va a acabar con las historias, mi punto es que la inteligencia artificial van a aprovechar de este medio de comunicación y hacer historias miles veces mejores que las tuyas, pero que las historias no van a existir. Y eso creo que puede ser peligroso para la sociedad. Bueno, a ver, bueno, sí, puede tener su peligro, pero realmente creo que siempre nos interesa. Yo creo que hay una parte de verdad, ¿no? Algo que no sé si te ha pasado a ti, si te gusta la comedia. ¿Tú notas cuando un famoso le dan un texto para que lo diga, lo diferente que es a cuando un cómico profesional hace su texto cómico? Yo aquí en España lo noto muchísimo. ¿Qué es eso invisible que distingue a un actor que hace un monólogo que le han dado, que le han creado para él, y otro tipo Ricky Gervais o Jim Carrey, que saca algo espontáneo de dentro de sí? La diferencia entre uno y otro es que transmite verdad. Pero, por ejemplo, para hacer libros, para un cierto nivel de ficción, cuentos infantiles, yo creo que la inteligencia artificial va a arrasar con los trabajos de bajo cualificación o los productos narrativos de baja cualificación o incluso de mediana cualificación. Yo creo que sí va a acabar con eso. Sinceramente, ¿eh? Creo que hay que espabilar un poco, pero es como una calculadora. La calculadora a las matemáticas, pues ahora la inteligencia artificial a la creación de contenidos. Hmm. Creo que, bueno, tu punto es interesante porque está hablando de energía, de una reacción química que sucede en el humano, que no sucede en una inteligencia artificial, pero que podemos intentar reproducir. Yo puedo pensar en una inteligencia artificial que es muy espontaneosa y pues energética y que pueden responder de manera como igual de un humano, pero sí los 0.1% como el Jim Carrey, ellos pues creo que nunca le va a poder alcanzar un robot, pero son el 0.1%, no son como la mayoría de los humanos, pero sí, interesantes esos puntos. Creo que el stand-up comedy también
es una ciencia bastante interesante que el hecho que está físico, ah, eso le van a tomar más tiempo a la IA a llegar acá porque hay que leer las pocas personas que tienen en el crowd, como 10, 15, 50 personas. Am, a veces hay hecklers, hay personas borrachas y se siente la energía en el momento y eso es una característica muy humana. Entonces, yo quiero que me cuentas más sobre tu experiencia haciendo stand-up comedy. Hay los nervios también que creo que no nos ayudan a los humanos, pero también hay muchas cosas en el momento. Creo que muchos de los humorists hacen eso de esos días. Yo necesito mucho para reírme. Creo que es porque tengo una inteligencia más alta y no me hacen reír muchas cosas porque son como, ya, ok, bueno, yo le entendí. Am, pero sí, ya hay muchas personas que me hacen reír. Joe Rogan, Theo Vaughn, esos días y shows estúpidos también como Trailer Park Boys, que es muy famoso en Canadá. Entonces, cuéntame sobre tu experiencia como stand-up comedian, cómo es, qué aprendiste sobre eso y qué llevaste de eso en tu carrera profesional. Pues mira, yo empecé a hacer, yo con 5 años, Charles, mis padres me llevaron a una boda y yo me subí al escenario a contar chistes. Ese fue mi debut, ¿vale? 5 o 6 años tenía yo cuando sucedió eso. Y luego, evidentemente, bueno, pues estudié piano, 5 años de piano, tal, y luego una carrera universitaria. Y bueno, llegado un momento, con 30 años, yo tenía un trabajo serio y aburrido, y con 30 años me reencontré con el primer amor que tuve en la adolescencia. Entonces yo la hacía reír a ella para enamorarla, porque yo estas 2 cejas hubo un tiempo que eran solamente una. Entonces, para enamorarla, yo la hacía reír a ella. Y ella se reía muchísimo con mis anécdotas de la infancia. Al final, lo que pasó es que ella me dijo: "Esto se lo tienes que contar a la gente". Y cogí esa frase: "Esto se lo tienes que contar a la gente en general". Y, en 2008 me apunté a un curso de monólogos aquí en España y debuté en 2009, el día de San Valentín, con un amigo mío que fumaba muchos porros. Y aquello fue un éxito brutal, Charles. Un éxito arrollador. Llevábamos a 50 personas cada uno, les arrastramos hasta allí y los textos funcionaron de lujo. ¿Qué eran los textos? Y esta es una de las claves. Cosas que nos habían pasado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, historias propias, un poquito exageradas, pero nuestras historias, las que yo le contaba a mi chica, ¿no? Entonces, aquello fue un exitazo brutal, la gente se partió de risa, grabamos la actuación. Y una lección de emprendimiento es que nada más terminar a la semana, enviamos esa actuación, se la enviamos a Paramount Comedy, aquí en España, que era lo más de lo más, y nos ficharon. Y ahí empezó todo. No había parálisis por análisis. Nosotros no estábamos pensando, creamos Monólogo Sapiens, que lo has dicho antes, pero no andábamos pensando hasta que no tengamos la web, hasta que no tengamos el logo, hasta que no había procrastinación. Había acción, acción, acción. Abrimos un canal de YouTube en 2009 y empezamos a subir las actuaciones. Aprendí, estuve 3 años sufriendo cuando me subía a un escenario. Se me secaba la boca a los 2 minutos, Charles, hasta que empecé a disfrutar. Y ahora cuando voy a dar formación en empresas sobre storytelling, hablar en público, pues primero recojo todo lo que me llega de la gente, porque no están borrachos, están sobrios, y eso es muy bueno. Es de día, están sobrios, me hacen caso. Es que, a ver, yo he estado en el Vietnam del humor, he estado en pueblos donde no había internet, he estado en bodas, he estado en situaciones muy complicadas para que la gente te hiciera caso.
Entonces, es como haberte entrenado con mochilas, con piedras en una mochila a la hora de hablar en público. Con lo cual, cualquier situación en la que yo ahora hable en público, que la gente esté sobria, que la gente esté escuchándome, esté receptiva, voy a por ellos. Les pregunto mucho, interactúo mucho, meto humor siempre que puedo. Y eso es una fórmula que hace que todo sea más ameno, más disfrutable. Eso es lo que me he traído del tema de la comedia. Última pregunta porque estamos a tiempo. Am, Creo que vi a Andrew Schultz 2 días antes, no me gustó su estilo de humor, pero voy a venir al punto, pero él utilizaba esta técnica que ves gente en ah, los espectadores y hacen historias con estas personas. Ves que el chavo está negro, ella es una latina, hacen bromas, pero media duras sobre esta gente. Y yo vengo en mi cabeza, pues yo no voy a ir a su show si van a hacer una broma enfrente de mí. Él tiene el micrófono, yo no. Y esas dinámicas. Dos, sus chistes fueron como un poco demasiado fuerte con estas personas, pero yo soy el tipo como que no me pueden ofender. Mi punto es que a veces creo en algunas situaciones la gente no te van a cancelar, se van a reír si están en un show de humor, pero en otras situaciones, en otros ambientes, una broma pueden lastimar y hacer a enojar la gente. ¿Cómo veas el humor en este día de hoy? Como yo quiero ser chistoso, y a veces estoy fuertes en mis puntos, pero no quiero ofender a la gente. Y si yo voy a estar chistoso, pues es sin miedo, ¿verdad? No quiero pensar cada vez en lo que voy a decir, oh, me van a cancelar. Entonces, ¿cómo ves el humor en este día de hoy con todos los movimientos de el cancel movement que veo esos días? Yo creo que es un tema muy complicado porque tenemos la piel muy fina, Charles. Tenemos la piel más fina de la historia de la humanidad. Quiero decir, hoy en día todo el mundo se ofende por todo. Entonces, incluso yo, aunque no hace tiempo que no ejerzo como cómico profesional, pero sí he visto situaciones en las que algunos de mis chistes o de mis bromas ya no quedaban bien, ¿sabes? Si yo, por ejemplo, hablaba de un hombre que tiene la casa sucia, que no la tiene limpia, eso ya estaba generando ahí bueno, ya estamos con los tópicos. Y yo creo que te voy a poner no creo que sea un buen síntoma de la sociedad. Porque si recuerdas en Matrix pusieron un programa en el que no había conflicto. Al principio pusieron un programa en el que no había conflicto, en Matrix, y se perdieron cosechas de seres humanos. Entonces, yo creo que esto vamos por el mismo camino. No queremos ofender cuando en realidad el humor funciona porque hay un contraste, hay una rotura del patrón mental. Tú te esperas una cosa y sucede otra, ¿sabes? Yo me acuerdo que una vez salí de la habitación de mis hijos con una bata puesta de uno de ellos y tenían en ese momento 7 años o 6 años y me puse su bata. Eso les hizo gracia, porque no me esperaban que yo apareciese después del trabajo, después de estar en el ordenador, apareciese en la cena con una bata de niño pequeño puesta. Eso es humor, pero el humor del que tú hablas, en el que tú interactúas con el público, tiene que ser duro hoy en día ser cómico profesional y estar jugándotela con la gente, ¿no? Porque todo el mundo se puede llegar a ofender, todo el mundo. eh, Ahora Blancanieves la van a remodelar para que no ofenda a ningún colectivo, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que hacer chisto en tu misma persona es chistoso, o
a veces inventar un carácter muy extremo para probar tu punto, solo que no me gusta la parte de crear a alguien que no existen, porque soy honesto, entonces es muy interesante, la verdad, como siento que hay mucho que descubrir en el humor. Y Nacho, gracias hoy para venir en el pod y agregar valor. ¿A dónde te podemos conseguir? Me podéis encontrar en nachocaballero.com. Ahí tenéis la forma de contactarme y bueno, soy muy googleable. Perfecto, sí, yo también. Soy Charles Cormier, host de founderwisdompodcast.com y eso es Nacho Caballero.